Retomando el motivo que convocó a esta audiencia, el tribunal, una vez que ha deliberado en torno al tema de la individualización de la pena y reparación del daño a imponer al acusado, procede a manifestarse en los siguientes términos. Sergio Rafael González Bocanegra, ya individualizado y quien fue declarado por el Tribunal de Alzada penalmente responsable del delito de homicidio Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Por su referida conducta se le imponen 50 años de prisión. También se le condena al acusado a pagar por concepto de indemnización a favor de Heidi Rubí Barraza Fraire, hija de la víctima, a través de su representante, la señora Marisela Escobedo Ortiz, la suma de 38,390 pesos con 70 centavos moneda nacional. También se condena a Sergio Rafael Barraza Bocanegra a cubrir por concepto de gastos funerarios a favor del gobierno del Estado por conducto de su representante legal la suma de 11,768 pesos y 1 centavo en moneda nacional. Se niega a Sergio Rafael Barraza Bocanegra el beneficio de la condena condicional. Enseguida, la juez relatora procederá a dar lectura a la determinación, a las consideraciones que se tomaron en cuenta para imponer las penas ya citadas. Para efecto de individualizar las penas que se han de imponer al infractor de la ley, debemos dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 65, 66, 67 y 68 del Código Penal. Así tenemos como datos que benefician al acusado, quien a decir de Marisela Escobedo Ortiz, contaba con 22 años de edad cuando inició la relación sentimental con la pasivo, lo que nos conduce a concluir que aquel es una persona relativamente joven y por ello susceptible de obtener el fin último de la pena, que lo es atento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Federal y el numeral 131 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la reinserción social previo tratamiento penitenciario. Además, no se demostró que el acusado registrara antecedentes penales, por lo que debe considerársele como infractor primario. Por tanto, se presume que antes del evento había tenido una vida ordenada. Más aún, dio datos que condujeron al esclarecimiento de los hechos, ya que a la madre de la víctima le dijo dónde había tirado el cuerpo de la misma, siendo que la resolución emitida por los superiores en el TOCA C-04-2010 se colige como datos que le perjudican al imputado, que fue la persona que directamente ejecutó el evento luctuoso, pues se le sentenció condenatoriamente como autor material del hecho, que con la víctima tenía una relación sentimental con quien procreó una hija, por lo que debemos entender que el acusado con su actuar vulneró la fe y seguridad que tácitamente nace de un vínculo como el descrito. Pues la experiencia nos ha enseñado que generalmente las personas que procrean hijos tienden a proteger a estos y a las personas con quienes los engendran. Además, atento al género, debe decirse que el apasivo era del sexo femenino y de una edad considerada joven, resultando relevante esta última circunstancia, ya que se dio muerte a quien apenas estaba en sus inicios de una posible vida laboral y social. Asimismo, en cuanto a las circunstancias de ejecución del evento, los superiores tuvieron por demostrado que era mayormente probable que el apasivo hubiera fallecido por contusiones propinadas en la cabeza, además de que había prueba irrefutable de que la víctima fue incinerada después de su deceso, lo que denota a juicio de este órgano colegiado no solo el desprecio por el bien jurídico de mayor valía, que lo es la vida humana, sino el ánimo del activo por desvanecer cualquier vestigio del delito, lo cual se hace mayormente patente si atendemos a que los escasos restos óseos recuperados fueron encontrados en tiradero clandestino. Más aún,
Marisela Escobedo Ortiz dijo haber tenido conocimiento de que los perros se llevaban restos que se encontraban en el tiradero a la casa de sus amos y que al realizarse el rastreo del cuerpo de la víctima no había datos que revelen que ésta fue enterrada, lo que indica que el acusado realizó actos que atentan contra la dignidad de los seres humanos, pues como se ha dicho, no solo quemó el cuerpo, sino que en lugar de inhumarlo, lo dejó a merced de cualquier animal que eventualmente arribara al lugar, lo que aparentemente ocurrió, ya que no se localizó la totalidad de la osamenta del apacivo. Por otro lado, es evidente el ánimo del acusado para mantener su impunidad sobre el hecho cometido, puesto que Marisela Escobedo Ortiz, al cuestionarlo sobre el paradero del apacivo, le manifestó que había huido con otra persona. Así, al analizar las peculiaridades del acusado, la naturaleza de la acción, la forma de intervención del agente, así como el daño al bien jurídico tutelado por la norma, este tribunal considera que el acusado Sergio Rafael Barraza Bocanegra representa para la sociedad un grado de culpabilidad superior al medio y acorde al grado de punibilidad atribuido en términos del artículo 126 en relación con el 125 del Código Penal, se le impone 50 años de prisión, pena que deberá compurgar en la institución que determine la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, quien en coordinación con el juez de ejecución ejercerá las facultades de ejecución en los términos de los artículos 1, 12, 16, 22 y 53 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en el entendido de que a la pena privativa de libertad se deben abonar 314 días que padeció detención del 20 de junio del año 2009 al 29 de abril del año del 2010, con motivo de estos hechos, antes de ser puesto en libertad por jueces de tribunal oral, cuya determinación fue revocada por los magistrados de las salas penales regionales del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en el TOCA C 04/2010 de su índice. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que tanto el agente del Ministerio Público como la acusadora coadyuvante refieren que por género nos encontramos ante un feminicidio, y por tal motivo y la minoría de edad de la víctima debe imponerse al acusado la pena privativa de libertad de 60 años. Sin embargo, este tribunal comulga parcialmente con los exponentes, ya que efectivamente el cardinal 126, en relación con el 125 del Código Penal, establecen una pena mayor cuando en el homicidio la víctima es de sexo femenino o menor de edad, pero dichas particularidades no son suficientes para establecer el quantum máximo de la sanción invocada, ya que atendiendo a lo dispuesto por el cardinal 5 del ordenamiento en consulta, toda pena debe ser proporcional al delito que sancione, al grado de culpabilidad del sujeto y al bien jurídico afectado, es decir, que este órgano colegiado, atento a los principios de culpabilidad y proporcionalidad, únicamente puede imponer las sanciones dentro de los márgenes mínimos y máximos establecidos por el legislador, quien en lo particular ya había tomado en consideración la circunstancia de género y edad para aumentar la pena en el injusto de homicidio cuando éste se produce contra una mujer o un menor de edad, de ahí que no podemos resolver en la forma solicitada. Tampoco se soslaya que la defensa argumenta que no es legal la celebración de la audiencia de individualización de sanciones, ya que el artículo 382 del Código de Procedimientos Penales contempla la presencia necesaria del acusado. Sin embargo, tal argumento es ineficaz para restar valor a las actuaciones de este órgano jurisdiccional, ya que la citada audiencia se verificó como corolario de la resolución de la Sala de Casación una vez que se invalidó la sentencia absolutoria que se había emitido a favor de Barraza Bocanegra y en su lugar pronunció sentencia condenatoria y ordenó la realización de la audiencia de individualización de sanciones para el efecto de imponer el quantum de la pena, por lo que la incomparecencia del imputado debemos considerarla como su renuncia al derecho que le corresponde estar presente, sin que ello conlleve a la violación de derechos fundamentales, ya que las pruebas a deshogar en la multicitada audiencia fueron hechas del conocimiento de Sergio Rafael Barraza Bocanegra en la audiencia intermedia, quien además fue representado para todos los efectos por su defensor, tal y como lo dispone el artículo 7 del Código de Procedimientos Penales, que señala en lo que importa que los derechos y facultades del imputado podrán ser ejercidos directamente por el defensor. En otro orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 40, 43, 44, 45, 46 y 48 del Código Penal, en relación con el número 500, con el numeral 500, fracción segunda de la Ley Federal de Trabajo, se condena al acusado, 1,
a pagar por concepto de indemnización a favor de Heiri Rubí Barraza Fraire, hija de la víctima, según se desprende de la documental pública consistente en el acta de nacimiento de la citada beneficiaria, que por lectura fue incorporada a la audiencia de individualización de sanciones a través de su representante, la señora Marisela Escobedo Ortiz, la suma de 38,390 pesos con 70 centavos moneda nacional, que equivale a 730 días de salario mínimo vigente en esta zona económica al ocurrir el evento, el cual era de 52 pesos con 59 centavos moneda nacional. 2. Asimismo, se condena al acusado a pagar por concepto de gastos funerarios a favor del Gobierno del Estado la suma de 11,768 pesos y un centavo moneda nacional, por ser esta la erogada con motivo de la inhumación del cadáver de la víctima, según consta en las facturas 11,358 y 7,863 expedidas por Jardines Eternos y Funeraria La Paz, respectivamente, y a las cuales debemos conceder eficacia probatoria al haber sido incorporadas en términos de lo dispuesto por el Cardinal 366 del Código de Procedimientos Penales y reconocidas ante este órgano jurisdiccional por el representante de dichas empresas. En otro orden de ideas, se absuelve al acusado al pago de la reparación del daño moral que solicita la representación social y la acusadora coadyuvante, pues aunque es verdad que el artículo 20, apartado C, fracción cuarta, de la Constitución Federal señala que el juzgador no podrá absolver al sentenciado de la reparación del daño si ha emitido una sentencia condenatoria, cierto es también que para que dicha sanción económica proceda, la misma, atentos a lo dispuesto por el artículo 14 de la citada Ley Suprema, debe ser solicitada con las formalidades esenciales del procedimiento en específico. En específico, las contempla en el Código de Procedimientos Penales en sus artículos 287, fracción primera, 294, fracción novena y 315, fracción segunda, circunstancia que en la especie no acaeció, ya que el representante social, al cierre de la investigación, debió en su pliego acusatorio definir concretamente el daño moral que en su caso consideraba se había causado a la víctima u ofendido, para que el juez de garantía que verificó la audiencia intermedia estuviera en aptitud de señalar en su auto de apertura a juicio oral las acusaciones que deberían ser objeto del juicio y, por ende, el que la Fiscalía haya enmendado sus pretensiones hasta la audiencia de individualización de sanciones vulnera el señalado numeral 14 de la Carta Magna, puesto que genera indefensión al imputado al introducir un tema que no fue materia de la acusación y, por tanto, no podemos acoger la pretensión de la Fiscalía, ya que este órgano colegiado no puede pasar por encima de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas a favor del acusado y favorecer los derechos de la víctima cuando estos no fueren solicitados en tiempo y forma por la representación social. En otro orden de ideas, es improcedente conceder a Sergio Barraza Bocanegra el beneficio de la condena condicional en virtud de que no se cumple el requisito establecido en la fracción primera del artículo 86 del Código Penal, pues además de la penalidad, el delito por el que se le condena está contemplado en el numeral 70, fracción quinta de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que impide concederle el beneficio aludido. No se condena a parte alguna al pago de los gastos del proceso ni indemnización a favor del sentenciado, en virtud de que no se acreditó ninguna de las hipótesis a que se refieren los artículos 67, 69 y 71 del Código de Procedimientos Penales, ni fue solicitado por las partes. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18, fracción primera, 21, fracción primera, 29 fracciones primera y séptima, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 123, 125, 126, todos del Código Penal, primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 330, 331, 332, 333, 334, 374, 376, 378 y 379 del Código de Procedimientos Penales. Por unanimidad, este tribunal resuelve. Primero, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, ya individualizado, fue declarado por el Tribunal de Alzada penalmente responsable del delito de homicidio previsto y sancionado por el artículo 123 en relación con los numerales 126 y 125 del Código Penal, cometido en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, según hechos ocurridos durante las últimas horas del día 29 o primeras horas del día 30 del mes de agosto del año 2008 en esta ciudad. Segundo,
Por su referida conducta se impone al acusado 50 años de prisión, pena que deberá compurgar en la institución que determine la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, quien en coordinación con el juez de ejecución ejercerá las facultades de ejecución en los términos de los artículos 1, 12, 16, 22 y 53 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en el entendido de que a la pena privativa de libertad se deben abonar 314 días que padeció detención del 20 de junio del año 2009 al 29 de abril del año 2010 con motivo de estos hechos antes de ser puesto en libertad por jueces de tribunal oral, cuya determinación fue revocada por los magistrados de las salas penales regionales del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado en el TOCA C04/2010 de su índice. Tercero, se condena al acusado a pagar por concepto de indemnización a favor de Heiri Rubí Barraza Fraire, hija de la víctima, a través de su representante, la señora Marisela Escobedo Ortiz, la suma de 38,390 pesos con 70 centavos moneda nacional. Asimismo, se condena al acusado a pagar por concepto de gastos funerarios a favor del Gobierno del Estado por conducto de su representante legal, la suma de 11,768 pesos y un centavo moneda nacional. Cuarto, se niega a Sergio Rafael Barraza Bocanegra el beneficio de la condena condicional en virtud de que no se cumple el requisito establecido en la fracción primera del artículo 86 del Código Penal, pues además de la penalidad, el delito por el que se le condena está contemplado en el numeral 70, fracción quinta de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que impide concederle el beneficio aludido. Quinto, no se condena al pago de los gastos del proceso ni indemnización a favor del sentenciado. Sexto, una vez que cause ejecutoria esta resolución, dese cumplimiento al artículo 53 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, así como lo dispuesto por el numeral 20 de la Ley Reguladora de la Base de Datos Genéticos para el Estado de Chihuahua. Séptimo, remítase copia certificada de la presente resolución a la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y, en su caso, al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvieron por unanimidad y firmaron los intervinientes de la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal Distrito Judicial Bravos, integrada para verificar la audiencia de individualización de sanciones por los licenciados María Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Jesús Manuel Medina Parra. La aclaración que hay un octavo punto en el que se absuelve del pago de la reparación del daño moral a Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Bien, antes de dar por terminada esta, se hizo, no sé si se escuchó, que hay un octavo punto en el que se absuelve del pago de la reparación del daño moral a Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Y antes de dar por terminada esta audiencia, ¿alguna manifestación por parte de los intervinientes? Para una aclaración en relación con la solicitud que hizo la acusadora coadyuvante y la ofendida, con fundamento en el artículo 20, apartado C, fracción cuarta, relativo al daño moral, que si bien es cierto, al Ministerio Público tiene plazos, sin embargo, el precepto constitucional no establece plazos en el caso de la víctima, de la ofendida, de la acusadora coadyuvante, y la solicitud se hizo. Entonces, quisiera que me aclarara en razón de la petición de la coadyuvancia y la fundamentación y motivación para rechazar el daño moral solicitado. Como lo hizo ver la juez relatora, expuso los motivos por los que no se accedió al pago de ese concepto. Sin embargo, ustedes cuentan con los recursos legales para inconformarse con esta determinación. El tribunal, por lo que él compete, ha resuelto. ¿Alguna manifestación? De parte del Ministerio Público, con fundamento en los artículos 29 y 49 del Código Adjetivo de la materia, le solicitaríamos copia certificada por duplicado de las grabaciones de este día, así como de las transcripciones que se haga de la presente resolución. Como lo pide el representante social, se autoriza la expedición por duplicado de las copias certificadas del audio y video de esta audiencia, así como copias certificadas de la determinación.
Igual manifestación por parte de la acusadora coadyuvante, copia certificada del audio y video de la presente audiencia, así como la transcripción certificada de la presente. Una sola. Por duplicado. Igualmente, se autoriza la expedición a la acusadora coadyuvante de las copias certificadas por duplicado del audio-video y de la resolución emitida. Señoría, también para mí, por favor, una copia certificada del audio y de la transcripción. ¿Por duplicado? No, sencilla. ¿Sencilla? Sí, por favor. Bien, igualmente para la ofendida se autoriza la expedición de la copia solicitada. Defensor. Pido copia simple del audio y video y también de la transcripción de su resolución. Se autorizan las copias solicitadas por el defensor, tanto del audio y video como de la resolución. Bien, no habiendo más que agregar, se declara terminada esta audiencia ordenada por el Tribunal de Casación. Sala 2, termina grabación.